Santiago. El partido de esos. Bueno, vamos a tratar dos doctrinas hoy. Son doctrinas bien grandes y importantes, parte de la salvación, pero vamos a tratar de introducirlo más de nada en este sermón y que luego, mejor que vamos a ver más adelante, esos temas otra vez con más profundidad. La justificación por la sangre de Cristo. Hay dos versículos en el Antiguo Testamento. Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Deuterónimo 32, 4. Él, Jehová, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Hemos hablado de otras doctrinas. Uno de ellos es doctrina de pecado, armiatolía. Pecado es lo que es malo. Derecho, justicia es de hacer lo que debes hacer. Es contrapuesto hacia el pecado. El pecado es lo que no debes hacer. En unos contextos hay cosas que debes hacer que no estás haciendo. Esto es también pecado. Si tú no oras, es un pecado. Entonces son pecados de omisión que debes hacer, no estás haciendo. Y hay también pecado de comisión, como uno roba algo así, dice una mentira. Ese es un hecho malo. Justo es Jehová. ¿Sí? La definición de justo es lo que Dios ve correcto de hacer o de no hacer. Y entonces se define, yo lo voy a usar otra palabra, moralidad. Si una cosa es bueno o malo, se define eso por la medida de Dios. Él es la norma. En muchos, vamos a hablar de gasolinería, lo checan el gobierno, que cuando la máquina dispensa 1 litro, que es 1 litro. Y en este contexto, estamos hablando hasta gotas. Si hay 5 gotas de menos o de más, está mal la máquina. Tiene que ser preciso, exacto. Y esto es normalmente que tiene un recipiente donde se puede exactamente medir cuánto es. Y entonces, cuando tú tienes un recipiente y que lo pones a un líquido ahí, que sube, ¿no? Ahora, lo he visto una cosa de estos cuando estaba en la prepa, pero si tú tienes un barril así de grande, tú puedes poner una gota o hasta 20 o 30 o 50 gotas y no se va a subir porque está muy extendido arriba. Entonces no se puede ser muy exacta y lo ponen en un tubo de vidrio así de alto y así de chiquito. Y unas gotas van a subirlo muy obviamente y tienen marcado exactamente cuánto es 1 litro. Dios es quien que define el pecado. Por esto, y regresamos a otro tema de hace mucho, el que enseña tiene que ser ejemplar de lo que enseña. Si tú dices no debes fumar y que estás diciéndolo con un cigarro en la mano, lo que estás enseñando es hipocresía y no
estás bajo el mismo principios de sabiduría que estás exponiendo. Dios en todos sus hechos, sus caminos, es justo, porque Él tiene que ser justo para definirlo y para hacer así, ponerlo. Aparte de esto, Dios es creador y va a juzgar sus criaturas, a los que ya que lo dio voluntad, voy a decirlo como estuvimos hablando, un libre albedrío. Tú decides qué curso en la vida que vas a seguir, qué vas a hacer. Los ángeles y nosotros vamos a recibir un juicio. Cómo nosotros hemos seguido los principios de Dios. Ok. Y entonces habla de rectitud. Rectitud es que cuando ya que yo lo voy ahí en el mar y tengo un, ¿cómo se llama? Un compás. ¿Es compás o cómo es? Brújula, una brújula. Brújula. Ok, me voy de San Francisco hasta Japón. Si ya llego a la India, no sirvió. O sea, no era muy exacta. Rectitud quiere decir, voy a poner la dirección de San Francisco para Japón, para Tokio, y voy a llegar a Tokio. Llego a Tokio. Yo puedo seguir esa brújula todo el camino hasta que ya llego allá. Y es recto. O sea, la brújula es recta. Es lo que dice es la verdad. Así es Dios. Él tiene rectitud. Quiere rectitud de nosotros. Dice, Él es justo y recto. Entonces, no se puede, por definición, no se puede acusar a Dios de mal hecho. Ok, eso es. Si tú meditas así sobre la palabra de Dios, tú vas a salir con cosas que concluyes. Si Dios es justo y recto, cuando no te gusta que Dios está haciendo, ¿qué? ¿Quién está de falta? ¿Dios? Pues no, Dios no puede ser culpado con nada, de maldad, de ignorancia, de nada. Entonces, tú tienes mala actitud, no entiendes lo que Dios está haciendo, no entiendes la magnitud de Dios, no entiendes la sabiduría de Dios, del consejero de la eternidad, el que sabe y ha hecho la tierra en todas formas, es muy sabio, ¿no? Conoce a todo, conoce al hombre. Y entonces cuando nosotros, meditamos sobre esto, ya tenemos que callarnos de quejar y aceptar lo que Dios está haciendo. Y es muy difícil a veces. Una persona que, ya recuerdo, oyendo hace 20 años, uno de Luz y Fuerza, y que estaba trabajando de cables de alta tensión, y que algo pasó, creo que un rayo o algo así del cielo, y a fin de cuentas se cayó y todo, y que ya que tuvo que cortar los dos brazos y las dos piernas. Y de pilón, la esposa dijo adiós y se fue, lo dejó. No tuvo mamá, pues estaba mal toda la situación. Y entonces uno dice, ¿y por qué Dios deja que pase? ¿Sí? Un cristiano no pone duda sobre lo que Dios decide. Eso, nosotros somos los malos, no Él. Y Él cuida a nosotros. Va a cuidarnos siempre. Nosotros tenemos que buscar sus caminos y andar en ellos. Y lo hacemos esto. Es la forma en que nosotros nos salvamos de muchos problemas en la vida. El problema grande en 1 Timoteo 2:4. Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Gloria a Dios. Entonces, como ya que estuvimos platicando de calvinismo, ¿no? ¿Esto es cierto o no? Si ellos quieren empujar todo, Dios hace lo que quiere, nadie, todo lo que pasa, e incluso los inconversos que van al infierno, Dios lo quiso eso, Dios lo mandó y ellos no tenían opción de ser salvos. No, no, porque dice aquí que Dios quiere que todos sean salvos, que lleguen al conocimiento de la verdad, pero todos no lo son salvos. Y hay gente en ignorancia, mueren en ignorancia y van al infierno. En esto que Dios controla todo y ya que no podamos, realmente no tenemos libertad, no tenemos voluntad, no tenemos libre albedrío. Si tú excluyes todo eso como la realidad, entonces, pues no hace sentido porque Dios dice que quiere que todos sean salvos. Dios quiere que no pecamos. Pero a la misma vez, Dios permita los ángeles y los seres humanos de tener una decisión en todo eso de su vida. Y como decides, te vas para el bien o te vas para el mal. Y podemos echarlo a medio de esa decisión de ir al bien o ir al mal, el esperar, demorarse. Si tú estás demorando, diciendo, no voy a decidir, no voy a hacer nada. Bueno, es lo mismo de decir no y que hacer mal. Tú tienes que actuar y tienes que hacer bien. La justicia, que es de hacer las cosas según el agrado de Dios. Por ejemplo, es justicia ante los ojos de Dios cuando una pareja se casa. Y el hombre cuida y ama a su esposa. Efesios 5:28. La mujer se sujeta a la autoridad divina que Dios se puso en el hombre. 1 de Pedro 3:1, Colosenses 3:18. Se puede discutir esos asuntos y hoy en día pues está básicamente la mujer manda al hombre. Algo tan simple no es aceptado por el mundo, ni tampoco por la mayoría en la iglesia. Somos más avanzados que eso. Entonces, Dios lo propuso en una forma y nosotros no aceptamos esto y nosotros hacemos lo que queremos. O sea, inventamos nuestros 10 mandamientos. Y ahí está el problema. Agradando a Dios, en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que es lógico y que debemos hacerlo en adoración a Dios es de entregar tu vida a quien que te salvó. Amén. Ok, ese no es para los mejores cristianos. Esto no es para el elite, para los más escogidos, los más santos, los mejores así, servidores de Dios. Es para todos. Si eres salvo, debes sacrificar tu vida para Dios. ¿Ok? Lo vamos a tratar con algo aquí. Eso es el problema. Somos pecadores. Dios manda por las leyes. Pecadores van al infierno a castigar a la ira de Dios por toda la eternidad. Y Dios se hace por maniobra del juez, ¿sí? Y la justificación tienes que meter corte, leyes y juez. Ok. Entonces, ¿qué es realmente lo que Dios hace? Lugar de lo que debes sufrir toda la eternidad en el infierno, en tortura perpetua, que ni siquiera una persona que se quema su cuerpo llega a un punto de que muere y es inconsciente y que no siente nada después. Eso ya nunca va a pasar en el infierno. Siempre te vas a sentir el dolor.
para siempre. Dios desvía por maniobra judicial y que no sufres tu merecido castigo. Esta es la justificación. Entonces, todos somos buenos ciudadanos o somos criminales con delitos delante de las leyes de donde vivimos. Así con Dios. ¿Eres delincuente o no? ¿Y cómo puede ser no? Pues obviamente todos somos delincuentes, todos pecadores, somos pecadores. Muy fuertemente la Biblia enseña que todos somos pecadores. Pero entonces, por sustitución, Jesús por ti, Jesús sufrió todo el castigo y su justicia, cuando tú aceptas a Jesús, su justicia, su buen hecho, buen hacer, se transfiere a ti. Jesús cumplió con todo lo requisito de Dios y sin pecado. Fue tentado muchas veces sin pecado. Pero ese se transfiere en un asunto jurídico a nuestras cuentas. Dios no ve mis pecados. ¿Ok? Eso es profundo. Porque primero, Dios ve todo. Pero jurídicamente, en la corte de la justicia de Dios, Dios no ve nuestros pecados. Y este es muy importante cuando nosotros estamos tratando de manejar esto. Si Dios hace esta maniobra, y vamos a dejar el folleto por un momento, okay, ponlo a un lado. Un juez normal, humano, él está sentado y él está escuchando caso tras caso, tras caso, tras caso. Bueno, ese señor viene y ya, tú robaste 20, tiene 20 delitos de robo, 2 de asalto armado, 3 de violación de mujer, que viene y que la persona dice, pues no quiero ir a la cárcel otra vez. Vas a la cárcel otra vez. Esta es la justicia aceptada en todo el mundo. Tú rompiste la ley, vas a pagar. Viene un señor después de él, primera vez, se cruzó donde dice no cruzar. Tiene 8 hijos, una esposa. Y ese señor dice, pues, yo no lo vi el letrero. Pues, tengo 8 hijos. Mi esposo no puede trabajar. Y yo soy el único que sostiene. Yo trabajo duro. Y entonces, quiero misericordia. Ah, ¿qué es misericordia? De no recibir tu castigo merecido. Y a la vez ve esto, ve los niños pequeños y dice, vete, no hace nada malo otra vez. ¿Ok? Hay un factor en todas las leyes, en todos los países, humano. La ley dice tal cosa. Tú haces esto, sufres. Pero todos dan lugar para misericordia. Y esa misericordia no es un derecho. Esa misericordia se analiza las circunstancias. Y en este momento, el juez dice, voy a tener misericordia de ti. O que no, ya que te vas a sufrir. Y él hace el discernimiento de qué criterio. Tu actitud, tu pasado, conducta. Si tú estás en el tercer, 4 veces de un delito, entonces andas siempre al otro lado de la ley, entonces no voy a tener misericordia. Y es adentro de su derecho de hacer. Y si una persona, un juez, están diciendo, yo lo veo que a la verdad no estás dado a romper la ley. Y a la verdad estás viviendo una vida con mucho esfuerzo, pero muy poco ganancia, a lo mejor, pobre, pero puede tener mucha misericordia. ¿Sí? Y esto
es aceptado en nuestras estimas de justicia. Ahí con Dios igualmente tú puedes apelar el corazón del juez. Ten misericordia de mí. ¿Sí? Esto, número uno, tienes que hacerlo. Número dos, tienes que hacerlo con emoción. Y tienes que convencer al juez que, pues de una forma mereces así misericordia. Que será bueno que el juez lo hace. Vamos a evangelismo. Repita estas palabras y vas al cielo. Bla, 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 bla. Y la persona, bla, bla, bla. Ah, ya que vas al cielo, tú eres un hermano, no lo dejes que nadie dice nada de que ya no has. Ay, yo soy homosexual y ya, qué bueno, yo y mi pareja podamos ir al cielo. Si lo dice el hombre con 8 hijos y que dice, estoy pensando tu caso. Creo que voy a darte perdón. Y que ya que no sufres nada. Ay, qué bueno, porque ya hoy en la tarde ya tengo una cita para robar una joyería. ¿Crees que va libre? Una de las cosas que tienen que cumplir, aparte de pedir, aparte de emoción suyo, de sinceridad, de remordimiento, de arrepentimiento, tiene que dar bien con la ley, ¿no? O a lo mejor que vas a dejar tu coche estacionado en un lugar de no estacionable que ya te van a multar el mismo día, pero tú vas a poner esfuerzo. Las cosas pasan y... Entonces, la justificación, estamos hablando legalmente, jurídicamente, con Dios, corte del cielo. Y esto, Jesús es nuestro abogado. ¿Cuál es? Primero de Juan 3, que dice que dice que ya que es nuestro abogado si tenemos pecados. Y esto es a un cristiano, ¿no? También como un inconverso, pero un cristiano también. Y entonces, cuando nosotros vemos esto, tiene que ser antes que una persona salga. Y eso es lo que no vemos. La gente de las iglesias famosas, grandotes, así de 6,000 personas, ¿no? Y que tienen así 1,000 personas y el próximo mes, tiene 6,000 todavía. ¿Y dónde se fueron los 1,000 que aceptaron al Señor el mes pasado? Pues quién sabe, ninguno regresó. Y luego el próximo mes entonces en un año 12,000 personas. La iglesia debe crecer a lo menos por 4, 5, 8,000 personas, pero no crece. ¿Y por qué? Porque están predicando un falso evangelio que está robado y así raspado todo de arrepentimiento, verdadero remordimiento, cambio de la vida, ya se fue. No los toca para nada, ni en las predicaciones, ni en la presentación de salvación. Efesios 5, 8, 9 y 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Ese es como somos, vamos a decir, de la caja, ¿no? De la fábrica. Somos pecadores. Mas ahora sois luz, o sea, contrapuesto. Las cosas obscuras, pecaminosas, esto era lo que éramos antes. Ahora somos luz. Por una persona de conocerte debe ver Cristo día por día por día. Si eres cristiano, si eres un inconverso engañándote a ti mismo que eres salvo, entonces claro, ya que te portas como tu padre, el diablo. Eso no es nada sorprendente. El mundo lo hace, todos los mundanos lo hacen, todos los paganos, pero los cristianos, su papá es Dios, entonces se ve Dios en ellos. Efesios 5:1, que imitáis a Dios como amados hijos. Porque el fruto del Espíritu
Y otra vez, nosotros vemos la Trinidad por toda la Biblia. El Espíritu Santo nos hace ser como nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Ok? Lo vamos a dejar, Espíritu Santo, por un momento. El segundo sermón hoy es santificación. Si el Espíritu de santidad es su nombre, Espíritu Santo, Él es el medio por lo cual somos santos, que nos lava con el lavamiento de su palabra, Espíritu Santo, para que Él hace a nosotros blanco, Amén. ¿no? Que se quita actualmente los pecados. Hay dos asuntos aquí, son contrapuestos. Jurídicamente, tienes que ser limpio delante de, o sea, un hombre que roba un coche, que ya roba un coche, roba otro coche, roba coches, y luego se santifica a él, deja de robar. Pero a todos sus pecados pasados, todos sus delitos, que él hizo, sus delitos, todavía está ahí en las cortes, ¿no? Cada una de esas personas que tú robaste su coche está con su queja así contra ti porque tú robaste su coche. Y estas quejas se quedan. Ya te vas así a la casa, al infierno. Entonces la justificación es de limpiar todos estos. La santificación es que dejas de pecar. Son diferentes, pero los dos son compañeros. Porque el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad. Bondad es de dar generosamente. Justicia es de hacer lo que debes hacer. Y verdad es realmente, vamos a ponerlo en conceptos, en palabras que podamos entender. La verdad es principios morales de Dios, cómo funciona el mundo, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Ok? Uno es salvo. Cuando es salvo, esa persona salvo, debe manifestar conducta ejemplar. Yo no tengo problemas de hacer una invitación y que vienen al frente y todo, pero muchos piensan que son salvos porque vinieron al frente. Ese no salva a nadie. Muchos piensan que son salvos por ser bautizados, tampoco. Muchos piensan que por haber recetado un oración para ser salvo, eso es lo que les salva. No, su fe les salva. Fe es algo visto en tu vida. Si tú realmente crees esa cosa, hay consecuencias, hay evidencia. Ahora, no nos confundimos. Buenas obras, no procuran tu salvación. Si lo ves como mérito para ser salvo, entrar en el cielo, es el boleto, mis buenas obras, ya, estás equivocado. Entonces, buenas obras no tienen nada que ver con ser salvo. Pero buenas obras tienen todo de ver con evidencia que sí ha pasado la salvación en tu vida. ¿Qué es la justificación? La justificación es una declaración que no tenemos ningún pecado delante de los ojos de Dios. Y vamos a decir que tenemos acusaciones legales y se quedan, y la ira, la consecuencia, el castigo va a llegar, ni modo, porque están las quejas. Si tú robaste un coche, si tú mataste a una persona, de arrepentirte delante del juez no te va a absorber así el delito. Vas así a la cárcel por todos modos. Este aspecto jurídico tiene que ser liquidado, tiene que eliminarlo. Y esto es por la justificación. Hablamos de diferentes tipos de elementos de la salvación, la regeneración, santificación, justificación. Esto es uno de ellos
que están todos ellos obrando con uno mismo. Ok. Todo esto de justificación es en un contexto de la corte divino en el cielo con Dios como juez. Dios no encuentra ningún pecado en nuestra cuenta. Habla de libros y que abre los libros del cielo y hay cada pecado que has hecho se apuntado. Que te va a tu nombre, y pues hay mucha gente con el mismo nombre, solamente Dios puede separarlos todos, ¿no? Pero Él sí lo hace. Y entonces no quiero así de la cuenta de otras personas ser juzgado por la cuenta de otras personas. Pero ahí en los libros del cielo tienen mis pecados y ya cuando yo acepto a Jesús, Él saca la pluma, saca así de ahí de su sangre y se marca a todos. Y cuando ya que el ángel en mi juicio viene, no la encuentra ningún pecado. Ahora, vamos a ser adultos, vamos a ser sabios. Nadie aquí, incluso yo, siendo salvo, nadie aquí está limpio de pecados después de ser salvo, ¿no? Seguimos pecando. Entonces, yo no sé, yo no soy legal, yo no soy abogado, yo no soy juez, yo no soy experto en esas cosas. Yo apenas sé un poco de la ley que Dios me quiere, pero a fin de cuentas, Jesús es mi abogado y Él se va a arreglar todo. Amén. Yo no entiendo todo, pero confío en Él. Ya, hazlo, haz tu trabajo. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero ya, y Él sí sabe. Tiene que morir en la cruz. Lo hizo. Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La ley dice qué no hacer, pero la justicia de Dios es lo que debemos hacer. Y este está atribuido a nuestras cuentas, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Otra vez regresamos. ¿Qué es lo que te salva? Porque cuidaste la ley, porque fuiste bautizado, porque hiciste una oración, porque viniste a enfrente en una invitación, o por la fe. La fe. Siempre es la fe, la fe, la fe, la fe. Y pues, ¿cuánto cuesta la fe? ¿Cuánto tengo que hacer para la fe? Dios me ha dicho, acéptalo, créalo. Ponlo así como guía de tu vida. Lo que Él dice. Wow. Si la salvación es $500,000, tienes que entregarlo ahí a Dios. ¿Cuántos ya van a ir al cielo? Pero muy pocos. Si haces ricachores ya que ganan su dinero, pero ya no legalmente, no honestamente en los ojos de Dios. Entonces, qué bárbaro será, ¿no? Pero la fe no te cuesta nada, pero te cuesta todo. ¿Ah, verdad? No te cuesta nada de creer. Pero luego, todas tus creencias que tuviste antes, tiene que ponerlo así en la madera para, como el carnicero, ya, chao, 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 chao. Todo lo que queremos, todo lo que creemos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos de hacer en nuestra voluntad, todo tiene que ser sacrificado. Y tenemos que seguir lo que dice Dios. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Se repite en el caso que no lo agarrase la primera vez, no, ya por la fe. Y esto por creer. O sea, está enfatizando. La fe es lo que te da la justicia de Dios. Esa justicia es una maniobra jurídica de Dios. Habla de misericordia
Y lo que debe ser el castigo para nosotros es suspendido y no vas a la cárcel. Andas libre como cualquier inocente. Sí. Dice en Romanos 12:1, ¿no? Es vuestro culto racional. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Es lógico. Tu adoración a Dios es lógico si eres salvo. Y es lógico que tú vas a repetir y cambiar. ¿Y por qué? Porque Dios te mandó de hacerlo. Pues sí, Dios lo mandó de hacerlo, pero no porque Dios mandó. Es lógico porque en emoción, en realidad, en remordimiento, en arrepentimiento, tú vas a no pecar. Sabemos que vamos a fracasar, pero no lo ayudas al fracaso. Si tomaste, no vas a un bar, no vas donde están tomando. Si vas con una familia y que estás ahí comiendo y que sacan las cervezas, levántate y te vas. No tienes que estar ahí. No tienes que ayudar al pecado. Porque este es lo que el juez está viendo. Tu actitud. Las evidencias de tu vida. No somos salvos por obras. Pero la misericordia viene a nosotros porque tomamos en serio el gran perdón que Dios me hizo en mi caso. Amén. Amén. ¿Verdad? Ok. Entonces, la justicia causa que nosotros estamos esforzándonos de enderezar nuestros caminos. La justicia, la justificación. Y hay cosas que se pueden medir, que se puede poner en un taza, ¿no? Que tienen así de medio litro y todos mililitros y todo eso. Pero hay cosas que no, y esa es una cosa que no. Simplemente el juez, por bondad de su corazón, nos da misericordia. Pero cuando uno, de plano, se pone a un plan mal y que no va a aceptar que Dios le habla más, no va a la iglesia, no va a escuchar un sermón, no va a leer la Biblia, no va a orar, no va a acercarse así con otros cristianos, pues de plano ese no es lógico. Esa es la cosa, la bondad, la misericordia del juez. Y eso es lo que Él te manda, esa es la ley, eso es lo que Él quiere que tú haces. Y si tú no lo quieres, entonces, cuidado, que ya que realmente eres salvo. Es clave de poner por hecho que el condenado es un pecador frente a Dios. Él o ella tiene que confesarse como pecador y tener fuertemente, ¿okay? Escucha, humildad, contrición y remordimiento por sus pecados. ¿Sí? La actitud de un cristiano te dice mucho. Yo lo veo así, los pentecostales. Dios, tú vas a venir aquí y rodearme frente de mí, vas a llenarme con riquezas y coches y casas y negocios y todas las riquezas que yo quiero, la salud y todo, porque yo te mando. ¿Ok? Si tú haces una infracción y que quieres un juez de darte misericordia y que tú vienes mandando al juez, demandándole, ¿cómo que me voy a levantar? Es un hombre, ¿no? Una falda negra, yo no voy a levantarme. Su actitud causa que se agota la misericordia o que se fluye abundantemente, ¿verdad? Así es lo mismo con Dios. Contrición delante de Dios, frente de Dios, humildad. Que dice Jesús, aprended de mí, que mi yugo es fácil, es ser manso
Sí, manso delante de Dios. Es no bravo, pero manso. Entonces, nos habla mucho. No es por un momento y se olvida que eres salvo. Es para toda la vida, cómo eres, cómo vives, pero sin remordimiento por sus pecados no hay misericordia de Dios. Lo siento. ¿Qué dice Pedro? Ay, que, o no, ¿dónde fue? Lucas, que ya que dice que sin el arrepentimiento, pues no hay, o sea que ya te vas al infierno. Arrepentimiento es una actitud de nosotros, de emoción, que nosotros hacemos simplemente sabiendo que sin eso ya la misericordia de Dios no va a llegar a mí, ¿verdad? Dios es el juez y no va a concederle ni gracia, gracia es un regalo que no mereces, y ni misericordia si no vienes a Él correctamente. Misericordia es perdón de un delito, que sí lo hiciste. El arrepentimiento es un cambio en tu carácter que lo llevas por lo demás de tu vida. Dije hace varios meses, pero no lo dije más, pero la iglesia de Dios es un lugar de arrepentimiento. Debe fluir abundantemente entre nosotros, que no ofendemos, que no pecamos y que estamos llenos de contrición, de remordimiento, de arrepentimiento, porque esas cosas son donde, vamos a decir, es el aceite que la máquina de Dios funciona. Yo he tenido aquí en esa iglesia, allá atrás, reuniones con gente en esa iglesia, de nuestra iglesia, en ese tiempo, donde me reclamaba a un señor, a otro, porque no le dio la mano. No quiso saludarle. Y era una gran cosa de ofensa. Luego se fueron de la iglesia. Y hermanos, déjame decirte algo. Cuando tú estás demandando, insistiendo que otra persona, que ya que el juez sí, no tienes misericordia de esa persona, mándela al infierno. Y los 15 coches que tú robaste y que no estoy presionando que ya que tú vas al infierno o vas al calabozo por eso, porque ya que no lo ves eso, te calles la boca. El juez sabe cuándo dar y no cuándo no dar. Él no tiene que tú estás así trayendo el castigo de Dios, la ira de Dios sobre una persona, especialmente si es otro cristiano, otro hermano en fe, así con Cristo. Pero es un cambio y debe ser abundantemente la humildad, mansedumbre, sí, contrición, así buenos, vamos a decir de esta forma, buenas emociones, buen amor uno al otro. ¿Y por qué? ¿Porque te traten bien? No, no importa si cómo te traten. Lo que es importante aquí es que cómo te trata el juez. El juez te perdona. El juez, aparte de ser criminal moral, te da regalos. ¿Sí? Un abogado que dice, bueno, yo te voy a representar. Sí, ok. Entonces, vamos a tener que poner unos papeles en la corte para tu caso. Ok, estoy bancarrota, pero sí. A ver, pues son 10,000 pesos para el primero. Y luego, después, va a ser 30. Y luego, después, otros 50. Ay, ¿cómo voy a pagar eso? No, no te preocupes, yo lo pago todo por ti. Híjoles, ¿dónde está ese abogado? Yo quiero ese abogado. Él pone sacrificios de sí mismo en tu favor y no quiere que tú pagas. Qué buen abogado, ¿no? Qué buena onda. Esto es lo que la gente quiere. Pero el asunto es que cuando ese tipo de abogado te dice, mira, no vas a robar nada.
No te vas a regresar a robar en ninguna forma, nada. Lo vas a hacerle caso. ¿Verdad? Nosotros somos muy aprovechados. Ah, ya. Y el juez ya me dijo que no va a castigarme. Puedo ir a andar así haciendo infracción tras infracción. Así somos. Pero en este caso el juez ve todo. Por lo demás de tu vida. La regeneración es muy cerca de santificación. Es de hacer de nuevo tu vida, revivir. Esa misericordia es brindada en ocasión bajo condiciones. Número uno, la confesión de tus pecados. Los jueces unilateralmente, en todos casos, no da misericordia cuando la persona no admite que lo ha hecho mal. Si tú eres tan orgulloso, tenemos evidencias que no puedes negar que tú hiciste tal delito. ¿Ya? Entonces, ya el juez sabe cuando tú has pecado. En ese caso, Dios, ¿no? Y pues, si tú no admites de haber hecho pecado, pues no hay nada de misericordia de Dios. Ahora, en ese caso, la confesión es esencial. 2, arrepentimiento sincero, y arrepentimiento y remordimiento son palabras, conceptos muy paralelos. Sincero en el condenado de cambiar y jamás regresar a andar en infracciones delante de este juez. Entonces, tú no eres salvo si tú quieres ir al cielo, pero seguir en tus pecados. Bueno, a mí me gustan las mujeres, ya que me voy con las prostitutas, entonces, sí quiero ir al cielo, ya, por favor, sálvame. Ya. Primer año que yo estaba en México, me fui a la Mida con otro misionero y nos separamos y ya que estuvimos, nada más que ve alguien sentado ahí en el parque y ya que sentamos al lado de esa persona y empezamos conversación y tratamos de presentar el evangelio. Pues ya yo me fui a un lugar al lado, me senté, una señora se levantó, se fue, sin decir nada, sin yo que digo nada. Ah, bueno, ok. Me fui a otro, así, nadie quiso hablar. Luego ya que me senté ahí, el misionero estaba a otro lado de la mira, haciendo lo mismo. Muy desanimado. Entonces yo estaba ahí. Viene un joven que se sienta ahí, y que él empieza a hablar conmigo. Hola, ¿cómo estás? Y entonces, que dice, lo veo que estás viendo de banca a banca, de banco a banco, de banca a banca. Y entonces dice, estás buscando a alguien, ¿no? Sí, ¿ya? Estoy buscando a alguien con quien hablar. Ah, bueno, pues aquí estoy. Digo, wow. Entonces le presenté el plan de salvación y dijo, quiero ir al cielo. ¿Me puedes parar y dejo que ya que yo oro para que voy al cielo? No, vamos a hacer todo. Entonces ya presenté todos los versículos y todo. Dice, yo quiero ir al cielo. Y luego sale, y yo dije, tú tienes que arrepentir de tus pecados y dejarlos. El ser homosexual no es pecado, ¿verdad? Yo soy homosexual. Sí. Sí, es contra la Biblia. Digo, entonces, ¿quieres orar? Yo quiero ir al cielo, pero yo no voy a dejar mi vida, mi relación con mi esposo. Con tu esposo, ok. Eso es nuevo. Un hombre hablando de su esposo. Pero luego, le dije, entonces, ¿ya entendiste los versículos que presenté? Sí. Entonces, estás escogiendo de ir al infierno, porque si vas a ser cristiano, tienes que dar la vuelta
la espalda a ser homosexual. Exactamente. Se levantó ese pelo. A lo mejor que ustedes me juzgan por decirlo así. Arrepentimiento es arrepentimiento. Si lo sabes en el profundo de tu corazón, que la Biblia dice que está mal de ser homosexual, y no lo va a entregarlo, ¿es salvo o no? Se puede decir el plan de salvación a la oración 1000 veces y no le va a salvar. Porque no es fe, que estamos tratando con fe, no, estamos tratando con una obra y no somos salvos por obras. La fe, y piénsalo bien profundo, toda esa semana, por favor. Cuando tú aceptas a Jesús, aceptas su moralidad. Amén. Jesús no era homosexual. Es una abominación frente a Dios que una persona, hombre, se va con otro hombre como mujer, como su esposa. Entonces, es para entender la salvación. No estoy diciendo ninguna cantidad de obrar bien, de hacer buenas obras, te va a salvar. Pero el paquete que es la salvación incluye justificación y santificación. ¿Verdad? Si nosotros entendemos que para realmente demostrar evidencias reales en tu vida, tienes que pelear contra el pecado. Tienes que pelear de hacer lo correcto, de ser recto frente a Dios. No lo vas a lograr. Nadie de nosotros vamos a lograr. Esto lo va a acabar esa obra Dios cuando entramos al cielo. Ok, está bien. Pero tú pones de tu parte de esforzarte. No te salva. Pero es una evidencia de realmente haber sido salvo. ¿No? Las personas entran en la iglesia muchas veces para buscar algo. Hemos tenido gente aquí en nuestra iglesia, en nuestros asientos. Vienen, soy lo mejor cristiano del mundo y que da acción de gracias y se levanta y ya, bla, 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 yo soy el mejor de todos ustedes, yo soy el mejor cristiano del mundo. Y sin saberlo hace amistades así con varios en la congregación y luego lo pide, oye, ya no me puedes prestar 1500, oye, no me puedes prestar 3000, oye, no me puedes prestar 500. Y cuando ya que saca todos sus puestos, se desaparece. Y la gente me pregunta, ¿dónde se fue fulano? ¿Me debe dinero? No sé. Me dio así en el papel una dirección que nunca esa persona ha vivido ahí. Me dio un email, me dio un número telefónico y nada de eso resulta contactar. Se fue, se hizo su maniobra. Hay gente que quiere casar con una buena cristiana y que viene y que se convierte hacia Cristo. Solamente para captarla y luego después jamás entra en la iglesia. Así pasa. La gente tiene sus razones por qué están aquí. Pero hermanos, lo voy a insistir. Si eres salvo, vas a buscar la palabra de Dios, dedicación buena, y vas a buscar hermandad de los hermanos. Los otros hermanos te apoyan en la vida. Tú vas a participar, salud, tú vas a participar en la oración y vas a dar tus peticiones y vas a tomar los suyos y vas a orar por ellos. ¿Ok? ¿Por qué hacemos eso? Mucho molestia. ¿Por qué vamos en media semana a orar? Porque es el poder de Dios y eso es como se cambian nuestras vidas. Amén.
Si yo no puedo, dice, hay una hija de un señor perdida. No están 3 meses. ¿Qué? Se desapareció. Yo no puedo ir a todos lados en el país buscándola. Ni sé cómo se parece. Pero el chiste es, por oración, sí puedo ir a todo el país y que Dios sabe dónde está esa muchacha y Dios puede traerla. Con Dios, por medio de Dios, yo tengo palanca para hacer cosas que no puedo hacer físicamente. Serán imposibles. Creo en la oración. Se ve quienes que llegan miércoles creen en la oración. A lo mejor que hay unos que vienen nada más por identificarse, ya luego me van a pedir el préstamo. No tengo. Entonces ya no me pides. Ya, ahí está la respuesta antemano. Pero el chiste es que cuando estamos viendo todo eso, eso es algo que es real en la persona salva. Cosas que tenemos que, condiciones, la confesión de pecado, arrepentimiento, que sobre todo pide en humillación al juez por esta maniobra del juez. ¿Verdad? Parte de atrás del folleto. Algo muy importante. La persona que está bajo condenación tiene que convencer al juez en un punto lógico, con evidencias y con emoción, que quiere ser perdonado sin pagar la pena, el castigo, ¿no? Si tú ves tu vida y que tú dices, ¿cómo vivo para convencer a Dios que en serio yo quiero ser salvo y perdonado de mis pecados? O sea, esto es lo que tenemos que tratar. Consecuencias de la justificación, y vamos a correr aquí. 1 de Juan 2:1 y 2. Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pecáis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si los calvinistas no pueden leer este versículo, tropiezan con sus doctrinas y lo que dice claramente aquí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Si la salvación es de conocer a Dios. Y dice Juan, tú tienes el mero evidencia de ser salvo en ti. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? Tu actitud decía los mandamientos de Dios. ¿Son gravosos o son bendiciones? Si son bendiciones, esa es la actitud de una persona salva. Si son gravosos, pues yo no voy a decir que no eres salvo, pero aquí pues parece que Dios sí va a decirlo. Nosotros, ¿qué tanta pena es de levantarse y ir así a la iglesia? Empezamos 2 o 3 horas después que tú vas lunes a viernes al trabajo, ¿verdad? Si tienes que cruzar la ciudad, pues tal vez 4 horas. Tienes que levantar temprano, pero aquí a las 10 es difícil de llevar. Primero de Pedro 2:24. Hablando de Jesús, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, o sea, somos condenados, listos para el calabozo, vivamos a la justicia. ¿Ok? Estudiamos la palabra, las frases. ¿Cómo yo puedo vivir la justicia? La justicia es lo que debo hacer. Hermanos, hablamos de cosas lógicas después de la gran muestra de
misericordia que Dios te salva. ¿No es lógico que tú adores a Dios? ¿No es lógico que tú estás buscando comunión con Dios? ¿No es lógico que Dios está en el cielo y no puedo realmente convivir con Dios tan fácilmente? Bueno, pero hay otras personas igual como yo que son salvos y ellos están alabando a Dios, están pensando en Dios y entonces nos juntamos, ¿no? Pero no VIPs ahí para café, aquí en la iglesia, una vez a la semana. No es lógico eso. Vivamos a la justicia. ¿Y por qué? ¿Por qué hago ese gran esfuerzo? Porque se borró el pizarrón donde estaban todos mis pecados. Híjoles, qué bueno. Tú estás en una clase de matemáticas. La maestra tiene todo el pizarrón lleno de cálculos. Y que tú acá en el primero, tú, y luego te escoges a ti al último. Y luego ella tiene que ir a la oficina y se va, dice, cuando regreso ya lo voy a calificar. Y tú haces tu cálculo ahí al final y, híjoles, ya te sientes, ya regresa a la mesa, bájase todos, ya vamos a calificarlos y se va atrás de la clase que tú, hice mal. Y otra persona muy al frente se va y se borra tu problema. Y la maestra no lo agarra, que ya que hubo 14, ahora hay 13. Señores, me salí, ya no me avergonzó. Oye, eso es bueno. Así Jesús hizo por nosotros. Maniobra de Dios. El juez ya lo supo, sabe de todo y él lo aceptó. No vas a pagar. Porque Jesús murió en la cruz por mis pecados y yo creo en eso. Es real. Entonces, no voy al infierno. Glorioso el día. Amén. Amén. Jesús hizo todo eso por ti, para que, propósito de que vives por Dios. ¿Cómo consideras tu estancia en la tierra? ¿Cómo? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo estás aquí? Fue un gran, quién sabe qué, gallina y que está saliendo huevos y los huevos se caen en la tierra y ahí tú brotas así un bebé. Y no tiene nada que ver con Dios. O que Dios te hiciste nacer con un propósito. Pasa años ya, la juventud, muy pocos jóvenes ya se entregan a Dios, ya 20, 30 años, excepto al Señor. Y Dios tiene planes para ti. Y tú, yo quiero ir al cielo, pero no quiero nada más, por favor. Dios no me pide nada. ¿Ya? Ya hace 10 años yo acepté, yo recibí al Señor y hice todo lo que dice el pastor y entonces soy salvo, pero no me tocas la puerta, por favor, no me haces nada, porque voy a vivir mi vida como quiero y voy a hacer mis vicios. Dios me va a perdonar todo, entonces voy a hacer mis vicios, voy a disfrutar mi copa, voy a disfrutar mi droga, voy a disfrutar las muchachas, voy a disfrutar a todo lo que Dios dice que no. Este es cómo estás en la tierra, o que Dios tiene propósito para ti. Que tú eres útil en la obra de Dios. Pues déjame dar la noticia. Tú eres útil para Dios. Y que tú debes meterte a hacer la voluntad de Dios. No todos van a ser predicadores, pero todos van a anunciar el evangelio, ¿no? Amén. Todos van a vivir brillando como una luz. Ahí, como dice en el versículo que leímos, así, en Efesios 5:8,
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anda como hijos de luz. Ese es el propósito que tiene Dios. Que por tu vida, por tu ejemplo de qué debe ser un cristiano, por tu rectitud, tú anuncias Dios. Es difícil, pero es posible. Pero no si no lo comprometes con Dios de hacerlo. Número uno, la muerte en el lago de fuego no nos va a llegar a nosotros. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si no, la ira de Dios está sobre él. De nuevo, la fe se va a ver en tu vida. El favor de Dios es ahora sobre nosotros. La abundante gracia de Dios puede fluir de Dios a nosotros. ¿Por qué? Porque le entregamos nuestras vidas para el propósito de Dios, que vivimos anunciando, brillando el carácter de Dios, carácter moral. La fe de la persona en Cristo le consigue la misericordia. La fe que cree en la persona de Cristo le consigue la misericordia de Dios y tiene la justicia de Cristo. Romanos 4, 5, 6 y 7 terminamos aquí. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica limpio. Ahora, ya tienes más profundidad de entendimiento. ¿Qué es justificar? Se justifica. Hazle limpio frente del corte de Dios. De todos los delitos, de toda la inmoralidad que hiciste mal, se limpia todo. Por la fe. Su fe de esa persona que no obra, sino que cree. Y eso estamos creyendo lo que dice Dios sobre la justificación también, ¿no? Su fe le es contada por justicia. El error de los judíos que porque tú eres descendiente de Abraham, jamás vas a ir al infierno. No, es eso, error. Pablo dijo esto en Romanos, que no. Tienes que ser un hijo espiritual de Abraham, no siendo judío o siendo judío. Tienes que ser un hijo espiritual de Abraham, que has de tener la misma fe y creencia de Abraham. Dice, su fe le es contada por justicia, como si tú nunca hubieras hecho infracción moral frente de Dios. Como también David habla de la bienaventuranza, o sea, de ser una bendición sobre uno mismo, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sí, es un poco complicado. Tu fe causa obras, pero tú no crees que esas obras van a salvarte, ni tampoco va a hacer algo espiritual entre tu Dios. Tu fe en Dios es lo que te causa la salvación, es lo que te causa el bienestar. Pero tu fe no es palabras. Tú puedes hablar como un perico todo el día de todo lo que crees, pero a eso no sirve nada. Es lo que se ve en tu vida. Una persona honesta, digo, no, yo no trabajo deshonestamente, yo vivo por los frutos de mis manos. El gobierno está ofreciendo préstamos que no tienes que pagar, pero es un préstamo. Sí, dame los 10,000 pesos y no lo pago. Sí. Hermanos, si cree que tú debes vivir por el trabajo tuyo en ese mundo, entonces no le trae. No lo va a transar a alguien para tener gozo de dinero. Porque el dinero manchado, el dinero moralmente manchado, porque tú lo agarras en una forma ilícita, no te sirve. Tú lo regresas. No, yo no lo quiero. Hay gente que dice, bueno, si son 50 personas, ¿por qué todos no compran boletos de la lotería y que Dios puede hacer que uno gane?
y que pueden comprar una iglesia con eso. Buen pensamiento, ya yo me río de esto. ¿Y por qué te ríes? Pues número uno, la doctrina no es de Dios. Es una tranza. Por cada uno que gana, ¿cuántos pierden? Pues yo no creo ni 99 en 100. Es más bien como uno gana en cada 10,000 o 100,000 personas. Está robando a otros para que hacer algo. Y número dos, yo no conozco mi gente. Si cualquier de nosotros ganamos 1,000,000 de pesos, sí, van a ponerlo para un terreno. No, se van a Cancún a vivir como un rico hasta que se acaba. ¿Sí? El famoso que viene a la iglesia y pasa la ofrenda, tú con mucho dinero. 10 pesos. 5 pesos. 2 pesos. Yo no entiendo cómo hay gente que ponen 10 pesos en la ofrenda. O sea, poco ya que ganas, nada más 100 pesos en toda la semana. ¿Cómo vives? Yo no sé, ¿ves? El que ve lo que entra en tu posesión en una semana, lo que ve tu bolsillo y lo que ve lo que gastas, él va a ser el juez. O sea, déjame pensarlo. Se va a gastar 20 pesos en peceros para llegar a la iglesia y va a poner 10 de ofrenda. ¿Gente hace eso? Lo he visto. Yo no quiero que das. Dice que Dios quiere un dador alegre. Si no es por el gozo de tu corazón, por todo lo que Dios hace por ti, pues no pones nada. Hay gente que no gana nada, pues no pones nada. Está bien. Tu obligación ya se anuló porque no ganaste nada. Ok, está bien. Pero uno tiene que ser pendiente de quien que nos juzga es Dios. ¿Ven? Él sabe nuestra situación y sabe nuestros corazones. Mucho más importante de que ya que pongo 20 pesos o 30 pesos o cualquier cosa, más importante que eso es que nosotros tenemos esta actitud, esa emoción de convencer a Dios. O sea, ¿de dónde? Diezmo es de lo que ingreso, 10%. Ofrenda no tiene nada que ver con cuánto que ingreses. Es lo que Dios pone en tu corazón para dar extra. Romanos 4:5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impio, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esa es la justificación. Damos gracias a Dios, ¿no? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahí terminamos con ese folleto. El fin de la justificación, de la doctrina de justificación, es que Dios no me va a llevarme culpable por ningún pecado que he hecho. La confianza del cristiano es eso. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, tomas todo el paquete, toda la salvación. Es un paquete. Tomas todo. No podamos, ese no es, Dios no tiene un letrero, Burger King. Come como a tu manera. ¿Sí? Entra a tu manera. No. El cielo no acepta a tu manera. Es a la manera de Dios o nada. Entonces, cuando estamos estudiando
La doctrina de salvación. Y vemos diferentes partes. Justificación, santificación, lo que vamos a ver próximo servicio. Entonces, nosotros aceptamos todo. ¿Y por qué aceptamos todo? Porque por la fe. ¿Crees lo que dice Dios? Es cierto. Para mí es cierto. ¿Sí? Esa gente que sale diciendo un hombre que ya que es mujer, ese no es cierto. En mi mente no es cierto. Es un perverso, punto. Ya. Que Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así. Satanás te hizo así. Esa es perversidad, abominación en los ojos de Dios. Y a fin de cuentas, esto Dios no acepta. Es abominación. Dios no te hizo así abominable. Tú por tus propios pecados y perversiones eres. Lo que es la verdad, Dios hizo hombres, Dios hizo mujeres, y este es el único que hay. No hay nada entre los dos y no hay cruzar. Condena a los hombres que son afeminados. Y ya tenemos folletos explicando eso. Pero el asunto es que ya yo acepto lo que Dios me dice. Él dice, Él habla y yo creo. Esto es realmente lo que tiene que ser para que una persona sea salva. Acepte el fe. Vamos a orar. Señor, en los cielos pido que puedes perdonar nuestros pecados y bendecir este sermón, que la gente acepta lo que dice Dios, que entendamos la justificación. Pido también, Señor, que puedes bendecir lo demás de los servicios en el nombre de Jesucristo. Amén.